Querido diácono Ronald, queridos todos, ayer nos decía el Señor, esta hipérbole, esta exageración tan tremenda, pero pretendida, que es más difícil que un camello, no que un cordón grande, ni nada parecido, un camello entre por el ojo de una aguja, que no es un puente ni una puerta, es el ojo de una aguja. Es una exageración, porque no es que sea, esto no es difícil, es imposible, porque es imposible para los hombres. Y hoy, puesto que este año estamos prestando especial importancia a los santos y explicándolos, incluso a aquellos cuya memoria no es obligatoria. Hoy no es obligatorio celebrar a San Casimiro, pero como este año nos hemos impuesto familiarizarnos más con la vida de los santos, pues hoy nos encontramos ante un santo que es un rico que ha entrado en el reino de los cielos, algo que es imposible. Bueno, es que Dios lo hace posible, porque el rico que no puede entrar en el reino de los cielos es alguien que sea rico o pobre, está pegado a las riquezas. Es más fácil no estar apegado a las riquezas cuando se es pobre que cuando se es rico, pero hay ricos que no están apegados a las riquezas. Y uno de ellos es este San Casimiro, que casi ni lo miramos, porque no lo conocemos mucho. Casimiro es el hijo del rey Casimiro IV de Polonia. Nace en una cuna alta. Estos santos nosotros los conocemos pocos porque vivimos un poquito de espaldas a la cultura eslava, que a veces en la Europa occidental se ha despreciado como una cultura bárbara, y Europa ha vivido un poquito de espaldas a la parte más griega de Europa, a la que miraba más a Constantinopla, más que a Roma, aunque si es católica también mira a Roma. Pero Polonia es una nación que está entre la cultura eslava y la cultura latina. Por eso Juan Pablo II, un papa tan querido para nosotros, ha puesto muy en el centro de nuestro pensamiento, de nuestra predilección, también esta cultura eslava. Y por eso hace poco hemos celebrado a los santos Cirilo y Metodio, que son eslavos, evangelizadores de ellos, y hoy vamos a mirar a este rey polaco que este príncipe no llegó a ser rey porque murió muy joven, nunca llegó a ser rey, aunque gobernó mientras su padre estaba en otra región, como vamos a ver ahora, pero este príncipe, Casimiro, vive pues coetáneamente, para que nos hagamos una idea, a Isabel la Católica. Él nace 8 años después o 7 años después de Isabel la Católica. Lo que pasa es que Isabel la Católica nació un poquito antes y murió bastante después porque vivió más de 20 años más que 20 años más que Casimiro. Pero podemos decir que es de la Edad Moderna. Los historiadores no están completamente de acuerdo. ¿Cuándo empieza la Edad Moderna? No se levantaron un día y dijeron, buenos días, hoy es Edad Moderna. Pero más o menos, pues hablamos de la Edad Moderna con el descubrimiento de América o con la caída de Constantinopla, que fue unos poquitos años antes de que naciera San Casimiro. Ya ahí hay un cambio de época, es lo que llamamos el Renacimiento. Bueno, pues ahí nace Casimiro en Cracovia, la ciudad de la que fue 5 siglos más tarde obispo San Juan Pablo II, que era donde estaba el palacio de los reyes. Su padre, como ya he dicho, es rey, pero su madre es hija de emperador, es decir, Casimiro es el nieto del emperador de Austria, que es más que rey, es una especie de rey de reyes, por lo tanto de una cuna muy alta. Casimiro es el tercero de 13 hermanos, el segundo varón, por lo tanto estaba llamado a heredar algunos de los reinos que acumulaba su padre. De hecho, su hermano mayor fue rey de Bohemia y a Casimiro le hubiera tocado, le hubiera correspondido ser rey de Polonia si no hubiera muerto antes que su padre. Pero este muchacho, aunque tuvo los mismos padres que sus hermanos, y los mismos maestros, tuvo maestros muy buenos, muy famosos, muy doctos y muy devotos. Y sin embargo, aunque sus hermanos también tuvieron los mismos maestros, no destacaron con la misma santidad, incluso alguno de ellos ha pasado la historia como no muy piadosos. Y sin embargo, a veces recibimos la misma educación de los mismos padres o de los mismos profesores y no respondemos igual. Casimiro destacó por su penitencia,
desde muy pronto, su devoción, su predilección por los pobres era, a pesar de que cuando nosotros tenemos riquezas tendemos a amortiguar nuestro corazón, alejarnos de los pobres para que no nos molesten y así que nuestra conciencia no nos remuerda. Pero Casimiro no dejó que las riquezas le cegaran y entonces estuvo siempre muy atento a ellos y fue un hombre muy caritativo. Y como mañana es miércoles de ceniza, pues también nos sirve como puerta para acordarnos especialmente de los pobres. Fue un gran devoto de la meditación de la Pasión y muy pronto, muy niño, hizo el voto de castidad. Aunque estaba llamado a heredar alguno de los reinos de su padre, estaba llamado a ser rey. Un rey debe tener esposa porque tiene que dar descendencia a sus súbditos, pero él vio que el Señor le llamaba a llevar una vida de virginidad. De hecho, le encaminaron a un matrimonio muy prometedor, pero él, su vocación personal, vio que no y de ese modo pues renunció al matrimonio. Sin embargo, sí le tocó gobernar Polonia desde que él tenía 21 años hasta su muerte, porque su padre se había ido a arreglar algunas cosas a Lituania, que era otra parte que estaba en su gran reino, y entonces él sí gobernó Polonia durante 5 años y dejó un gran sabor por su santidad. Pero Dios, esta gran flor, que hubiera sido un gran rey, pues Dios tenía otros planes sobre él, y cuando él estaba precisamente en Lituania, en un viaje, en un castillo de Lituania, donde está enterrado, pues prematuramente tuvo un ataque muy fuerte de tuberculosis y allí murió consumido por esta enfermedad. Así que ahí se veneran sus restos. Bueno, en realidad él murió en Grodno y él está enterrado en Vilna, que es la capital de Lituania, porque San Casimiro es patrón de Polonia y patrón de Lituania. Y bueno, muy pronto empezaron su proceso de canonización y ya saben ustedes que cuando beatifican a un santo, a un hombre de Dios, lo desentierran, lo exhuman, que se llama, y lo encontraron el cadáver incorrupto, que no ocurre siempre con los santos en absoluto, pero con cierta frecuencia Dios como que manifiesta la santidad de una persona conservando su cadáver incorrupto como una señal. No, ya digo, no es una... si no está incorrupto no es santo, no. Hay muchos santos que están corrompidísimos sus cuerpos, pero con cierta frecuencia el Señor nos preserva los restos de algunos santos incólumes, incorruptos, pues como una señal, a veces incluso con buen olor. A veces se habla de olor de santidad porque a veces sus cadáveres exhalan un olor agradable, lo contrario de lo que suele ocurrir con casi todos los cadáveres. Bueno, pues que este rey que celebramos, que este príncipe, estoy empeñado en hacerlo rey, que este príncipe que hoy veneramos, pues nos ayude a comenzar mañana la Cuaresma. Mañana es día de ayuno para todos los mayores de 18 años y hasta los 59 es obligatorio para nosotros hacer ayuno, salvo que uno esté enfermo. ¿Y en qué consiste el ayuno? Bueno, pues cada uno tiene que ver ante Dios. Normalmente se dice, no está escrito así en ningún sitio, pero tradicionalmente decimos que se hace una comida normal, el desayuno, el almuerzo y la cena, y las otras se reducen. Luego hay gente que hace un ayuno más extremo y solo está pan y agua. Quien lo haga que no esté de mal humor, eso es importante. Y que pueda trabajar, porque claro, si uno va a estar ayunando y luego está que no puede hacer nada, está que se cae por las calles, pues no debe ser. Pero bueno, pues se trata mañana de recordar la pasión del Señor, de recordar nuestra esclavitud, y por eso nos cuesta tanto renunciar a las cosas materiales, a recordar la necesidad que tenemos de conversión, y bueno, recibiremos la Santa Ceniza, y luego además haremos abstinencia. Esa es obligatoria para los mayores de 14 años, hasta el final de nuestra vida. Abstinencia de comer carne. Es algo simbólico. Hay gente que no come carne y se cree que cumple la abstinencia yéndose a un restaurante y poniéndose a comer marisco como si no hubiera un mañana. Pues con eso no está cumpliendo la materialidad.
tampoco porque es de ayuno, pero está cumpliendo la materialidad, pero no está cumpliendo el espíritu de la ley. ¿En qué consiste este espíritu de la ley, del ayuno y la abstinencia? Pues ya digo, recordar la pasión del Señor, recordar la necesidad imperiosa que tenemos de conversión, de renunciar a cosas malas, por supuesto, pero también a cosas buenas que, aun siendo buenas, nos esclavizan, y de ese modo, viendo lo que nos cuesta, nos abrimos a la oración y a pedir al Señor que Él nos convierta. Pues que empecemos mañana con buen pie la Cuaresma. Después de la misa, a esta hora que nos presidirá Monseñor Rafael, tendremos la procesión hacia el santuario del Señor del Perdón, con la imagen del Señor del Perdón que traeremos hasta aquí y que volverá para allá mañana en la noche. Y bueno, pues acompañando al Señor del Perdón, rezando el Santo Rosario y recordando las llagas de Cristo, pues iniciaremos esta cuarentena, esos 40 días dedicados a implorar del Señor con humildad la anhelada conversión de nuestros corazones. Que así sea.